El compañero diputado Sergio Fernández Noboa adelantó el voto positivo del bloque del Frente de Todos a este presupuesto. Sin embargo, hay algunas consideraciones que nos gustaría que consten en el acta de esta sesión, porque nos parece que hacen al necesario debate que hay que dar en estos temas. El primero de ellos es, tal como lo afirmara Sergio Fernández Noboa, que hay claramente que dar una discusión, hay que revisar el régimen de autarquía del Poder Judicial. Los sucesivos presupuestos de ya hace muchos años dan cuenta de que esa previsión de recurso al Poder Judicial no es suficiente para atender justamente a la garantía de la autarquía, que implica que no deba depender de recursos que se transfieren de otros poderes para sostener el normal funcionamiento del servicio de administración de justicia. Eso hace muchos años no ocurre, está además claramente documentado en los sucesivos proyectos de presupuesto o leyes de presupuesto del Poder Judicial que se han votado, en donde se consignan las transferencias de fondos de aportes extraordinarios del Ejecutivo al Poder Judicial para sostener su funcionamiento. En este caso en particular, el presupuesto que presenta el Poder Judicial consigna exactamente la misma suma que se transfiriera o que se estima se va a transferir en el año 2019, lo que ya da cuenta claramente de que va a ser esta también insuficiente para atender demandas que son insatisfechas, que están insatisfechas en este año 2019. Hemos recibido la presentación de los trabajadores judiciales representados por SEJUN, a partir del reclamo, en primer lugar, de paritarias con el Poder Judicial que no se concretan, pero además de la discusión salarial necesaria que tiene que dar el Poder Judicial con sus trabajadores. Por supuesto, suscribimos la revisión de esta asimetría entre los salarios de los funcionarios y la del grueso del número de masa salarial, no de la suma de masa salarial, sino del número de trabajadores de la Administración de Justicia, que es una brecha injustificada y enorme, pero además porque este presupuesto omite consideraciones y soluciones en temas que son muy importantes y que han sido materia de muchas discusiones en esta legislatura. La primera de ellas, por ejemplo, es: no existe previsión presupuestaria alguna para atender la situación de la deuda que el Poder Judicial tiene respecto del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, que compromete gravemente el equilibrio financiero de la caja y que además es muy estructural, así como el déficit presupuestario del Poder Judicial. Luego hay previsión respecto de una cantidad de cargos que los trabajadores representados en SEJUN describen, digamos, que deliberadamente se decide la no cobertura y que se siguen consignando la cantidad de cargos previstos, lo que alimenta luego en la ecuación presupuestaria esta simetría entre sueldos de funcionarios y de trabajadores. Por supuesto, y como ocurre con el presupuesto general de la provincia, no hay ninguna previsión de recomposición salarial para los trabajadores y para los operadores del sistema judicial, y esas son cuestiones en las que queremos dejar claramente nuestra posición en relación a la necesidad de primero señalarlas y luego de revisarlas. ¿Qué ocurre y por qué nuestro voto positivo? Porque el Poder Judicial es el poder que menos posibilidades tiene de procurar el recurso que permita atender este déficit financiero que presenta este presupuesto y los que ya vienen con este esquema de hace ya muchos años. No tiene posibilidades de acudir a herramientas financieras para sostenerlos que no sean lo que estamos planteando, o la discusión de un nuevo esquema que garantice autarquía financiera al Poder Judicial, o un compromiso de mayores recursos de transferencia del Ejecutivo provincial al Poder Judicial, que no está previsto en este presupuesto. No tiene esa potestad del Poder Judicial, de modo que su posibilidad de pensar alguna estrategia que permita atender esta situación está muy, muy acotada y muy limitada. Y quiero, por último, señalar algo que omití hacerlo en la consideración del presupuesto general, pero que vale la pena hacerlo en ambos. Cuando en la legislatura pretendemos dar una discusión de un presupuesto, no queremos que vengan los administradores a contarnos la ecuación
sumas, restas, esto está equilibrado. Queremos discutir política, porque eso es el presupuesto del Poder Judicial. El orden del día de la Comisión A indicaba que iban a estar las autoridades del Poder Judicial explicando su presupuesto. Pues llegó el administrador, a quien le agradecimos todos que estuviera allí, pero con quien no tenemos posibilidad de discutir estas definiciones, puesto es solo el administrador. Lo mismo ocurrió con el presupuesto general. Tuvimos que recibir al ministro Pons en una extensísima explicación llena de números en los que no hubo casi margen para discutir política. El presupuesto es política y los legisladores queremos dar esa discusión. Así que hacemos una exhortación a que en adelante se revisen esas prácticas y, por supuesto, que se consignen en el acta de esta sesión estas observaciones que son muy importantes respecto al presupuesto del Poder Judicial. Gracias, presidente.